Soy la cuarta de 2 hermanos y eso también me ha marcado mucho a mí en la vida. Quiero entregar la educación que yo recibí, que sabía que era una educación que no solamente era como de excelencia académica, sino también valórica. Familias que vienen muy marcadas y muy dolidas o heridas por historias de violencia, de droga, de no sé, privaciones de libertad, de saber como que pueden hacer algo bueno, aportar algo bueno al mundo y que las ven resolviendo sus propios problemas. No sé, uno quisiera tener un botón para cambiarle la vida a cada niña, incluso a uno mismo, de repente cambiar todos mis defectos, mis cosas. Bienvenido a Vidas Extraordinarias, un podcast impulsado por la Fundación Nocedal. Hola, hoy nos acompaña Amelia Wall. Amelia tiene 26 años, es profesora general de básica con especialidad y mención en ciencias, es profesora de la Universidad Católica, es profesora actualmente del Colegio Trigales de la Fundación Nocedal, es soltera, sin hijos, y le damos la más cordial bienvenida este día, hoy, a Vidas Extraordinarias. Muchas gracias, Amelia, por acompañarnos. Gracias también a ustedes por la invitación. Amelia, cuéntanos algún dato personal tuyo. Parece que tienes harta familia, cuéntanos quizás algo, no sé, lo que tú quieras, pero cuéntanos un poco de ti. Sí, cuando me preguntan como un dato personal, siempre digo el de la familia porque es como más raro. Soy la cuarta de 2 hermanos y eso también me ha marcado mucho a mí en la vida, así que yo creo que como dato curioso y personal mío, eso. Oye, para conocerte un poco más, vayamos a tu infancia, al pasado, de alguna forma. Cuéntanos un poco quién es Amelia, para que la gente lo conozca, la gente que nos va escuchando en el auto, en la casa, nos está viendo. Cuéntanos un poco y qué, en el fondo, quién eres tú, cómo llegaste a ser profesora también. Y cuéntanos un poquito de eso. Sí, como te decía, la cuarta de 2 hermanos, me tocó un poco la experiencia de ser la mayor de las mayores de la familia, de las 4 mayores, pero a la vez la menor de las mayores. Entonces tenía como esa relación de admiración como por mi hermana más grande, de creerse como ellas, copiarla en todo. Y después la oportunidad de replicar eso con mis hermanos más chicos, de intentar ser un modelo para ellos, también, no sé, hacerles la vida entretenida, inventarles panoramas. Y eso que vivía como en mi familia, lo he llevado ahora en el presente a la educación, de haber tenido la oportunidad de tener una buena educación. Fui a un colegio de SEDUC, un colegio que tuvo me dio una muy buena educación, y haber vivido esa experiencia fue súper significativo para mí, y ahora poder replicarla como profesora en un colegio de la Fundación Nocedal y darles eso que a mí me encantó y me sirvió tanto y me ayudó tanto y me construyó como persona. Tenerlo ahora en la fundación y con el Colegio Trigales específicamente ha sido como muy significativo y muy importante para mí. Cuéntanos un poco cómo llegaste a ser profesora, ¿por qué? ¿Por qué llegaste a ser... Sí. ¿Te interesó la docencia? Bueno, partió un poco de eso de la relación con mi hermano, de típico jugar al colegio en la casa, yo jugaba de profesora, me encantaba. No sé, los útiles nuevos en febrero y ya querer estrenarlos y jugar al colegio en la casa. Yo creo que desde chica fue un poco eso. En el curso, en mi colegio también me gustaba ayudar a mis compañeras, enseñarles antes de las pruebas, tener el desafío de repente con las que más les costaba sacarlas adelante, con asignaturas difíciles. Ese desafío a mí me encantaba. Y ya después, llegando al momento de decidir carrera, que tenía esta inquietud, pero tampoco estaba tan convencida, como no sé, me faltaba como el empuje final para atreverme. Y pasó que, claro, ahí estaban, así como anécdota, nos habían dado la fecha para la PSU en ese momento, ahora ya no, pero ya no es PSU. Pero nos dijeron que iba a ser en noviembre, justo para mi cumpleaños. Y dije, ay no, PSU para mi cumpleaños. Y los resultados iban a estar más o menos para Navidad. Y dije, bueno, para mi cumpleaños toca la PSU, para la Navidad, el cumpleaños de Jesús, dije los resultados. Y en ese momento yo al rezar escribía y tenía un cuadernito y tengo todavía escrito una vez que le escribí, le puse, ya Jesús, y para mi cumpleaños saco puntaje nacional y para el tuyo me dicen eso, digamos. De regalo yo de vuelta me comprometo a trabajar como por la educación, en especial de las personas que quizá por el contexto en el que nacieron o algo así, no han tenido acceso a una buena educación. Obviamente yo creo que igual habría entrado a estudiar pedagogía, pero cuando entregaron los resultados y me llamaron,
el día de los puntajes nacionales me dijeron que había sacado puntaje nacional, dije, no, ya esto es del cielo, es demasiado evidente. Así que cuando me llaman de las universidades, el tiro les decía pedagogía, muy segura, muy convencida. Pero esa es la historia en realidad. ¿Y este es tu primer trabajo Sí. en el Colegio Trigales? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas? Sí, este es mi 4º año en el colegio y 4º año de trabajo también. ¿Y cómo ha sido eso? ¿Por qué, antes de eso, por qué decidiste llegar o cómo llegó la oferta de trabajo? ¿Cómo llegaste a Trigales, al colegio de la Fundación Ocedal? Sí, como te decía, estaba en colegio CEDUC, estaba en el colegio Las Alerce. Siempre me tocaron muchas, no sé, campañas, actividades de, no sé, del MAS, que era como de acción social en el colegio, que hacíamos trabajo y actividades o para recaudar fondos, no sé, también para la colecta de la fundación. Pero me pasó que durante el colegio yo nunca vine a un colegio de la Fundación Ocedal. Y la primera vez que pisé un colegio de la fundación fue para la clase de prueba, digamos. Ahora eso, gracias a Dios, ha cambiado. Veo que el colegio La Alerce está viniendo al Trigales, hacen actividades juntas, y todas las familias, no solamente las alumnas, sino también vienen familias de los papás, digamos, los hermanos. Así que eso igual ha cambiado, pero en su minuto yo conocía a la fundación un poquito más de lejos, pero sabía el trabajo que realizaban. Y me atraía mucho, y como te decía, cuando me comprometí con la pedagogía dije, quiero entregar la educación que yo recibí, que sabía que era una educación que no solamente era como de excelencia académica, sino también valórica. Dije, quiero entregar eso yo también, pero a gente que por el contexto de la familia o no sé, la situación en la que nació, quizá no tiene el acceso al colegio La Alerce o al que sea. Poder darles eso mismo, y siento que el Nocedal es lo más similar que hay. Yo de repente, de verdad estoy en el colegio y digo, no sé, no hay nada que envidiarle al colegio en el que yo estudié, es muy parecido a lo que se vive dentro del colegio. Entonces por ahí yo conocí a la fundación y postulé al Trigales. También me ilusionaba esto de que fuera nuevo, que estuviera tan abierto al aporte de cada profesora que entraba. Eso como que me motivó harto, así que nada, vine a la clase de prueba, postulé a 2 colegios nomás, de hecho, y cuando la Andrea me llamó dije, es aquí, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál es el sello? Tú lo dejaste traslucir un poco ahí. ¿Cuál es el sello de los colegios de la Fundación Ocedal, particularmente el Trigales? ¿Cómo lo vives tú como profesora, desde dentro, desde donde se juega el partido de la educación, con Sí. todas las niñas que están ahí? Sí, bueno, hay un sello muy claro del gusto por el trabajo bien hecho, que lo veo no solo a nivel de profesora de sala, sino de verdad de todas las personas que trabajan en el colegio. Incluso se puede como oler un poco en otros colegios, porque me ha tocado, no sé, venir al Almendral una vez también, y como que igual se huele un poco, pero el gusto por el trabajo bien hecho de los que trabajan ahí. Y también como la fundación en sí, y que lo conocí desde antes, pero ahora sí lo vivo, es como esto de no bajar las expectativas por el contexto en el que se inserta la fundación o los colegios de la fundación, sino al revés, de repente subírselas a las niñitas. Y esto del trabajo bien hecho y de no bajar las expectativas, creo que también viene como porque nos creemos el cuento de lo que pasa acá, de lo que hacemos acá, y justamente porque también sabemos que no son cuentos, nomás que ustedes también lo han mostrado en el podcast con las historias, pero de verdad sabemos que no son cuentos y nos creemos el cuento de eso, y gracias a eso no se bajan las expectativas con ninguno de los casos de las niñas en el colegio. Cuéntanos un poco a quienes nos escuchan. Hoy nos acompaña Amelia Wall. Vale. Perdón, Amelia Wall. Perdón. Cuéntanos un poco, Amelia, ¿cuál es ese contexto? Un poco, ¿cuál es ese contexto? ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo te ha tocado vivirla así? Sí. Muy principalmente, o sea, cuéntale a la gente que nos escucha cómo es la realidad de Bajo de Mena en Puente Alto. Sí. Mira, en realidad me ha tocado conocerla primero, obviamente, de relatos de la niñita. En general, los niños, bueno, en mi caso las niñas son muy comunicativas, muy transparentes también. No sé, como que creo que tienen como una necesidad de contar, de vaciar de repente, que les toca muchas veces. A mí me ha tocado como profesora jefe, pero en realidad es con todas las profesoras. Yo, o sea, lo he notado también en profesoras de asignatura, que llegan las niñas buscándolas para contar, y también en las entrevistas. Que ahí también conoce uno más a los apoderados y a la familia. Y claro, obviamente igual que en cualquier lugar siempre hay de todo. Pero sí me ha tocado ver, bueno,
primero familias, no sé, que se han comprometido mucho con el colegio y que normalmente ya son las que llevan más tiempo en el colegio y que tienen como los valores también muy alineados con los del colegio. Y también ven en la educación esa esperanza que pueden depositar en sus hijas de repente de sueños que quizás ellos no pudieron cumplir por las situaciones en las que les tocó vivir a ellos en su infancia o más por situaciones de contexto socioeconómico, y que saben que en la educación pueden depositar esa esperanza para sus hijas. Y también familias que vienen muy marcadas y muy dolidas o heridas por historias de violencia, de droga, de, no sé, privaciones de libertad, situaciones así, y que son situaciones en las que las niñas le ha tocado vivir desde que nacieron. Que claro, de repente uno siente que en el colegio es como una burbujita, en que el colegio es precioso, está siempre impecable, se preocupan todas tanto como de mantenerlo tan bien, que de repente uno puede incluso hasta olvidarse de todo del contexto que en verdad acaban a traer de su casa cada vez que sale del colegio. Y sin embargo, claro, en realidad uno sabe que también esto no, o sea, al final igual llegan a la casa y también tienen todavía, quizás de repente por familias como extendidas o por historia familiar hacia atrás, marcas de lo que ha sido como de repente situaciones de violencia o de comunicación quizás, en la que no hubo esa educación de repente en valores, en el trato con amor que se enseña acá en el colegio, que también les ha afectado como a las niñas. Y tú que ya llevas 4 años, ¿cómo has visto el viaje de algunas niñas? Sin dar nombre, por supuesto, pero ¿existen casos donde partieron de una situación difícil y que han ido poco a poco, en el fondo, saliendo adelante? Sí, de hecho sí. Porque claro, pasa que en el Trigales todavía no salen las primeras generaciones como para ver en qué va a ser del futuro. Pero claro, como dices, como ya en estos 4 años que llevo, y justo me ha tocado acompañar a las mismas generaciones, así que sí me ha tocado, no sé, a las que les hago clase ahora ciencia en sexto, las tuve en tercero. Y siempre, bueno, hay un crecimiento primero personal, de aprender a gestionar emociones, niñas que de chiquitita, claro, pasaba que ante cualquier cosa tendían a reaccionar de manera muy violenta o claro, más violenta te diría que la palabra, porque también era un lenguaje el que quizá de alguna manera recibieron en alguna parte de alguna persona que las marcó. De a poco han logrado como aprender a esto como de gestionar su emoción, darse cuenta y como poder saborear un poco la diferencia que hace el enfrentar una situación difícil con calma y con amor. Ahora veo que de repente no se tienen problemas, normalmente no se me toca a mí tener que ayudar a resolverlo, como primero poner paños húmedos y todo, paños fríos, perdón. Y ahora de repente ellas mismas me dicen, no, Miss, ya lo resolvimos, o Miss, lo voy a conversar primero con ella. Uno se da cuenta que ellas ya han ido adquiriendo las herramientas socioemocionales para gestionar las situaciones más complicadas. Primero eso como a nivel personal, como el saber gestionar situaciones difíciles de manera más asertiva y también poniéndole mucha cabeza, mucha inteligencia. Y también a nivel familiar, claro, familias que uno hablamos en el colegio como de que se han trigalizado un poco, pero familias que de a poco, claro, han ido dándose cuenta lo distinto. ¿Qué significa trigalizarse? Trigalizarse, le decimos como es cuando vemos que una niña o una familia ha comenzado a hablar un poco más, a comunicarse de un idioma, como en el idioma más que transmitimos en el colegio, en el clima que intentamos transmitir en el colegio, de esto de primero, bueno, un tema que se enseña más que nada en formación, pero ante situaciones difíciles, esto de primero calmarse, reconocer las emociones, tener estrategias para calmar primero y después los pasos para resolver un problema de manera asertiva, inteligente, como te decía. Y eso es una forma de relacionarse con los demás, de respeto, de admiración también, eso sea también entre los profesores, entre las profesoras, de hecho. Y eso de poner a los demás primero también, y como ese trabajo colaborativo de que vamos juntas en una dirección y que no nos pisoteamos entre nosotras, sino al revés, nos vamos tirando hacia arriba.
es parte de lo que es como trigalizarse. Como cuando se logra eso, uno dice que ya están como más trigalizadas y lo he visto en hartas familias. Y trigalizarse también es, te lo pregunto, Ujú. tú hablabas de la expectativa. Sí. Tiene que ver también con ese dejar que no hacerles ver a las niñas de que tienen un techo, sino que en realidad abrirles el mundo y que se den cuenta Sí. ellas de que tienen posibilidades de todo, ¿no? Sí, y normalmente pasa que cuando, claro, sentimos que las niñas se están trigalizando, empiezan a florecer como en muchos ámbitos de la vida, como desde lo social, que de repente es como muy evidente, en la manera en que se relacionan con sus compañeras, con su familia, con su papá, y después también en lo académico empiezan a subir mucho también. eh, en lo espiritual, como en distintos ámbitos de su vida empiezan a florecer gracias a esta adquisición de habilidades y de valores. ¿No? Entonces eso, claro, les lleva también a poder soñar un poco más alto, a darse cuenta que ellas sí pueden hacer una diferencia, ellas sí pueden aportar algo a su contexto, al mundo en el que les tocó vivir. Saber que pueden ser ese aporte y que tienen las herramientas para hacerlo. Son como señales de que se están trigalizando y de que van por buen camino. Sí. El Colegio Trigales es el cuarto colegio de la Fundación Nocedal. Están recién en sexto básico, su curso más alto. Partieron hace un par de años ya, pero en el fondo todavía no tienen egresada. ¿Cómo has visto también la evolución de los padres, de los papás, de las familias? ¿Cómo lo toman? En el fondo, más allá de ¿qué te transmiten ellos? ¿Qué sentimientos te transmiten ellos cuando empiezan a ver un poco esta evolución de trigalizarse un poco? Sí. Mira, yo creo que igual algunos ya conocían, algunos llegan habiendo conocido antes los colegios, no sé, Almendral, Nocedal, entonces igual tienen como esa expectativa, aunque todavía no tengamos las primeras generaciones, igual tienen esa expectativa. Pero también he visto mucho involucramiento, ahora de a poco, no sé, el centro de padres que se formó el año pasado, el Trigales con Amor, que también es una iniciativa de apoderados para movilizarse como en pos de la solidaridad hacia quienes lo necesiten. De a poco es como que han ido encontrando sus espacios para aportar en la comunidad, que ha sido súper importante. Uno lo ve también, no sé, en el trabajo de los apoderados delegados de cada curso, que gracias a Dios las profesoras nos apoyamos muchísimo en ellos porque en realidad son un aporte muy grande. Y claro, como van viendo, en especial los que llevan más tiempo, ¿no? Los que ya, como los fundadores que les decimos, ya van viendo cómo se ha ido construyendo todo esto, los buenos frutos que ya está dando, no solo en lo académico, que de repente es como lo que uno espera de un colegio, sino en cómo ven a sus hijas más empoderadas, pero como como te decía esto antes, de saber como que pueden hacer algo bueno, aportar algo bueno al mundo y que las ven resolviendo sus propios problemas, gestionándose a sí mismas, siendo buenas compañeras. Eso también lo reconocen, lo comentan también de repente en las reuniones de apoderados, en entrevistas, y uno lo ve en la participación, como así participan bastante. Siempre obviamente hay familias que todavía falta que se incorporen más al colegio y que nos encantaría que haya todavía más participación. El colegio siempre, como no baja las expectativas, todavía esperamos que haya más participación, de que haya aún más compromiso, pero uno ya lo ve y como te digo, en especial en estos que ya se han ido involucrando con el centro de padres, con el Trigales con Amor, o en las distintas instancias que se hacen a lo largo del año. Sí, efectivamente uno de los sellos de la fundación también tiene que ver con los padres como primeros educadores, entonces ese involucramiento es clave y se palpa mucho en todos los colegios de la fundación. Cuéntanos un poco también a nivel de la especialidad. Sabemos que el colegio Trigales de la Fundación Nocedal tiene especialidad de programación. ¿Cómo están llevando estos temas más de última generación, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial? ¿Cómo están involucrando a las niñas en esos temas que van a ser del futuro, que ya son del presente incluso? Sí, es un tema que me atrae muchísimo a mí y que a la vez lo veo como una oportunidad y un desafío. Un desafío porque, claro, con toda esta evolución que se está avanzando tan rápido con la inteligencia artificial y las tecnologías modernas, y que de repente da susto porque, claro, avanza muy rápido y digo, todos estos genios que están armando todo esto, no sé, de aquí a unos 40 años más quizá ya no van a estar, pero todo esto la bomba que están desatando, les va a tocar a nuestras niñas en el futuro, y cómo identificar las habilidades, como las competencias que van a necesitar para de verdad poder desenvolverse bien en ese futuro. Es importante que los colegios logremos llegar a tiempo, o sea, ya vamos casi un poquito tarde, atajando esas habilidades para formarlas de verdad preparadas para ese futuro.
Y en el caso claro, la especialidad del colegio, comenzamos con la idea de que, claro, que técnico en programación, y ya estamos cuestionándonos esto de, claro, y si la programación empieza a quedar un poco obsoleta, entre comillas, con esto de la inteligencia artificial, entonces ¿hacia dónde vamos a dirigir esto de la programación? Si es que ampliamos un poquito más hacia el pensamiento computacional, la innovación, o todo el mundo tecnológico, y claro, capacitarnos incluso a las profesoras en esto, porque en realidad es algo que es súper nuevo, está siendo como el gran desafío. Pero por otro lado también está la oportunidad grande que tiene el colegio, y es que es un colegio de niñas, y hoy en día también se está buscando eso un poco en el mundo de las tecnologías y de la innovación, el involucramiento de mujeres, y yo creo que es poder, no sé, de repente hacer alianzas con organización externa, con instituciones o empresas de tecnología, de repente que ya están poniendo un poco la mirada en las futuras generaciones. Sé que el Colegio Trigales es como atractivo en ese sentido. Son niñitas muy inteligentes, con muchísimas capacidades, pero además con muchos valores. Y yo creo que más importante que en el futuro las personas que lleven todo esto de la innovación, que sean personas con esa formación, yo creo que es clave. Así que eso, por otro lado, lo veo como una oportunidad para la especialidad del colegio. Efectivamente, yo participo en unos grupos, está lo mismo, donde se discute mucho el tema de la ética empresarial, la ética de la inteligencia artificial, la ética de la tecnología, porque hoy día con toda la inteligencia artificial hay que tener un marco ético súper. Entonces creo que es aún más valioso lo que dices tú. Claro, la parte académica es muy importante, pero la parte valórica, formativa, ética de nuestras niñas, en este caso del Colegio Trigales, es fundamental para que sean las líderes que queremos que sean, porque eso es lo que estamos formando. ¿Qué te pasa a ti cuando hablamos de eso? Estamos formando líderes. ¿Y qué te dicen las niñas cuando uno dice, ya, pero está bien bajo temena, espérate un poquito? Yo creo que de a poco se han ido creyendo el cuento, yo creo. Lo vieron las primeras generaciones también, porque no me toca trabajar con la más chica, pero esto es algo que se viene sembrando desde chiquitita. De a poco se han ido aprendiendo a formar más opinión, a comunicarla. No sé, de repente hacemos proyectos en que les pedimos que levanten problemáticas de su entorno, del colegio, y que hacerlas como, no sé, que se calienten la cabeza en pensar soluciones, en cómo las llevarían a cabo, trabajar en equipo. Y ese tipo de habilidades también yo creo que las ayuda a darse cuenta de eso, de que sí tienen una voz, que tienen algo que decir, y que nosotras vamos a estar para darles las herramientas que necesiten para que lo hagan, y para que el día de mañana, o incluso hoy día, ojalá mientras antes mejor, ya empiecen a ir marcando. Y yo creo que incluso dentro de un mismo curso ya hay niñas que van tomando liderazgo de a poco, ya empezamos como con las directivas de curso, por ejemplo, y ya van marcando a su pequeña comunidad que sería el curso, pero también en su familia. Yo sé, estoy convencida de que también van haciendo la diferencia, gracias a que se van sintiendo como más seguras de lo que piensan y de lo que tienen. De hecho, un punto ahí muy concreto es que hace unos días recién Maite, que es alumna de un sexto básico del Colegio Trigales de la Fundación Ocedal, le escribió una carta al director. Cuéntanos un poco de eso. Entiendo que es parte de una actividad de clase. Claro, que está en clase y que logró ser publicada en el Mercurio y ha traído harta repercusión mediática, incluso algunos candidatos presidenciales que han tomado el tema. Cuéntanos un poco como esa mirada crítica, eso que es bien notable. Sí, fue muy comentado entre las profesoras, y cuando empezó a agarrar vuelo, se da que entre las profesoras hay mucha admiración también entre una y otra. Entonces cuando alguien hace algo que resulta, somos muy como de sentirnos muy orgullosas del trabajo que hacen todas, en realidad. En este caso, claro, fue en sexto con la mi Jiménez les hizo hacer una actividad están trabajando con el género de la carta del director, y salieron muy buenas cartas. Incluso antes que trabajaron con el microcuento para Santiago en 100 palabras, salieron unos microcuentos muy buenos. Hay algunas las hemos estado como difundiendo en redes sociales, pero están súper buenos. Y claro, ahora fue con la carta del director, que la Jiménez las quiso compartir. De hecho, las mandó a la editorial para ver si es que se publicaba algo. Y le respondieron de que le iban a publicar a la Maite. A mí me había comentado la Jiménez. Fue como, ay, qué emocionante, voy a revisar el Mercurio el día siguiente. Se publicó la carta, y no solo se publicó, sino, como dices, después algunos candidatos le respondieron. Y en lo que nos quedamos de todo esto fue
esto como de mostrarle a las niñas de que efectivamente pueden y tienen, y ojalá lo hagan, comunicar y transmitir todo lo que ellas tienen, el mensaje que le pueden transmitir al mundo y van a ser escuchadas. Yo creo que eso es muy importante y esto fue como una evidencia, aunque sea como algo puntual con una alumna, en realidad estoy segura que se va a dar con muchas en distintos ámbitos, no solamente ahora con carta al director, pero de distintas maneras se puede dar también, para que vean que claro, que su voz es importante y tiene que ser escuchada y que se atrevan a decirlo y saber comunicarlo, el saber, las cartas están muy bien escritas, por algo se las publicaron, saber comunicarlo también es importante y eso, saber que estamos también en el colegio ahí para ayudarla a hacerlo es clave. Es muy bonito, yo creo que es muy notable, como dices tú, es un símbolo probablemente, pero es un testimonio muy vivo, muy concreto de cómo pueden llegar a influir desde Bajos de Mena, y no porque hayas nacido en Bajos de Mena, vas a estar circunscrito a esa realidad y nada, y no tienes voz, no tienes derecho a nada, no, al revés. Nosotros lo que fomentamos es la opinión crítica, entre otras muchas cosas, y qué bonito verlo materializado. ¿Qué te pasa a ti como parte del proyecto, como profesora ahí donde se juega el partido? ¿Qué te pasa a ti? Sí, es muy emocionante. Por eso que dices como de ese pensamiento crítico que hay por detrás, de saber reconocer las cosas en las que quizá vienen viendo desde chiquititas, pero que reconocer cosas que tienen que cambiar o que tienen que mejorar y que se puede mejorar. Como que hagan esta reflexión ellas ya es como muy emocionante, como una de las ve ya más grandes. Porque claro, nadie les vino a decir a cada una escribe sobre esto, son cosas que nacen desde su propia inquietud, desde lo que ellas viven, entonces claro, me enorgullece mucho porque es un trabajo que se hace desde chiquititas, como te decía, el que sepan levantar esas problemáticas, darse cuenta de lo que puede mejorar en el mundo, comunicarlo y después ojalá venga el siguiente paso de ayudar a hacer algo al respecto. Ojalá la misma Maite o cualquiera ayuden y sean parte del cambio en ese tipo de cosas que ojalá nuestra sociedad puedan cambiar. Sí, solo para poner en contexto a quienes nos escuchan o quienes nos ven, hay una carta entonces que circuló escrita por una alumna de sexto básico donde hacía mención, no la vamos a leer acá, pero básicamente al problema de seguridad, que ella escuchaba balazos, que acompañaba a su hermanita chica y que tenía miedo. Y en el fondo, bueno, eso tuvo harta repercusión a propósito de todos los problemas que hay de seguridad que son conocidos. Cuéntanos un poco qué ha sido lo más bonito y también lo más desafiante. ¿Qué es lo que te ha marcado? ¿Alguna historia así que nos puedas contar así que tú digas, wow, esto fue muy bonito para mí como experiencia en el colegio de la Fundación y también lo más desafiante, lo más triste, incluso lo más frustrante, no sé? Pasan demasiadas cosas en cada día en el colegio, de verdad. A veces, al principio yo llegaba contando toda mi casa de todo lo que vivía, todo lo que me decían. Y llega un punto en que de verdad uno, de repente incluso, hoy deja, no sé, de repente me vienen como iluminaciones que me acuerdo de algo que pasó hace mucho tiempo atrás y nunca se lo conté a nadie y había sido súper impresionante, porque de verdad pasa muchísimo todo el rato, cada niña es un mundo. Pero también por lo mismo me pasó, bueno, me marcó mucho en general la jefatura de curso, que pasa que uno se involucra mucho con cada niñita y de repente uno puede caer en el problema de estar escuchando tanta, no sé, problema, que se pegó, que se peleó. Esto fue, me acuerdo, el primer año, un día que había tenido terrible, que tuve que suspender niñitas, que apoderados enojados. Fueron millones de cosas que pasaron en un solo día, entre medio que uno tiene que planificar y preparar material administrativo y cosas así. Pasaron muchas cosas terribles. Yo dije, estoy haciendo todo mal. La convivencia en mi curso, la relación con los apoderados, estoy echando todo a perder. Y entre medio de esto me escribió una carta una niñita. En general son muy buenas para escribir cartas, no sé si es que es lo normal en todas partes, pero escriben muchas cartas. No sé, tenemos un sistema en que se escriben como papelitos para destacar compañeras, como usamos de post-it de colores, para destacar a las compañeras. Entonces está muy acostumbrada a como a identificar lo bueno y en las demás compañeras, los avances que tiene cada una. Y en ese día me acuerdo que una niña me escribió una carta a mí y me puso como agradeciéndome lo que estaba haciendo y que había hecho que el curso fuera como lugar más seguro y como en que se sentía como que con más paz, una cosa así me puso. Yo lo leí y yo dije, lo primero que pensé fue como, pero qué onda, no tiene idea, porque había estado todo el día resolviendo mis problemas. Dije,
Y de repente, claro, uno se hunde como en las cosas como, claro, que a uno le gustaría mejorar, pero se olvida de como todo el trabajo que está haciendo, como el trabajo, como las pequeñas buenas obras de cada una, no solo mía, sino que también de las niñas, ha ido como generando este ambiente positivo en el que las niñas sí se sienten seguras al venir al colegio. Eh, Eso es como muy, muy emocionante, como el que logren, de repente uno se queda en eso del día a día, que de repente los incendios, pero cuando vienen estas niñas y te dicen esto como de que me siento segura viniendo al colegio, me siento escuchada, como que cambia la perspectiva, ¿no? Uno vuelve a centrar como en por qué estoy aquí, por qué estoy en el colegio. Y lo más frustrante, lo más triste, no sé. Bueno, él no puede llegar a todo. No sé, uno quisiera tener un botón para cambiarle la vida a cada niña, incluso a uno mismo, de repente cambiar todos mis defectos, mis cosas, o no sé, cargarme de la paciencia que de repente me falta, y reconocer su mano. Yo creo que ser profesora es una lección de humildad muy grande, en especial cuando uno quiere hacer las cosas bien, en especial cuando uno tiene las expectativas tan altas como te decía al principio. Los cambios no son de un día para el otro. De repente uno siente que las personas esperan que esos cambios sean de un día para el otro. De repente, no sé, me pasa con algunos apoderados que te piden algo y uno de verdad los entiende de que quieren ese cambio en alguna compañera o en sus hijas, y uno también feliz apretaría el botón para hacer ese cambio, pero los niños, son personas, y las personas somos personas, y no cambiamos de un momento para el otro, y no siempre uno tiene la respuesta correcta también, ¿no? O sea, yo también de repente me equivoco, pienso como... y eso, como el no como sentirme de repente que no logro esos cambios rápido, me ha enseñado mucho desde la frustración primero, pero también después desde la humildad, transformándola en humildad, a ir a poquitito, porque efectivamente no les puedo cambiar la vida así de un día para el otro, y ellas mismas tienen que cambiar su propia vida a partir de lo que aprendan, de las herramientas que les demos en el colegio. Pero eso, de repente decimos como, ay, qué ganas de llevármela a mi casa y no sé, ayudarla, o no tengo idea. Pero eso, de saber tenerle paciencia a los cambios y a los logros que uno espera ver, a los frutos que uno espera ver, es claro. ¿Qué rol juega Dios en tu vida? ¿Qué la fe? ¿Cuál es tu relación con Dios, con la fe? ¿Eres católica, no? Sí. ¿Practicante? ¿Y cómo lo vives también en el colegio? ¿Qué te pasa con el área espiritual del proyecto de la Fundación? Sí, bueno, te conté un poco lo del momento en que decidí ser profesora, pero a partir de eso ha sido como un camino muy acompañado en ese sentido, como por la fe. Bueno, de partida siempre pienso que Jesús es el maestro, el primer maestro, así que siempre hay una oración de Gabriela Mistral, muy bonita, la oración del maestro, que me encanta, y que claro, habla de esto del maestro como Jesús. Y de repente me pasa que en ese momento como de más frustración, cuando digo como en verdad está saliendo todo mal o no estoy logrando nada, ahí digo, como que rezo y digo, ya, hoy día, por favor, entra tú a la sala, usa mi cuerpo, usa mi voz, usa lo que tengo, pero entra tú porque yo no me la puedo. El trabajo que se hace en el colegio es un trabajo que en verdad yo humanamente no es humano, no es posible. Esas expectativas que uno tiene a veces no bastan con el humano, y de verdad se necesita esa fuerza del Espíritu Santo, esa fuerza de la oración. Y después, por otro lado, también, o sea, eso para parte como personal, profesional, pero también con las niñas, el que encuentren en Jesús a ese como compañero, a ese amigo fiel, ese consuelo. De repente incluso en, no sé, situaciones en que tienen familias heridas o, no sé, carencia de una figura paterna o carencia de una figura materna, el que tengan a la Virgen también como segunda mamá, o a San José como segundo papá, Jesús también, y que sepan que los acompaña y que conoce de verdad su realidad completamente, porque también pasa que yo las entiendo, pero yo sé que ellas saben que yo no vivo su vida, como yo no, entonces claro, uno llega a empatizar, puede empatizar muchísimo, pero de verdad Dios es el que en verdad las conoce, el que en verdad conoce su sufrimiento o su realidad, y como tratar de cultivar esa relación es clave también para ayudarla a ellas también. O sea, yo creo por ese lado también la fe así como muy importante. Y para ir cerrando, ¿qué le dirías a quienes nos escuchan y que, bueno, tú sabes
La Fundación Nocedal son nuestros 4 colegios, son particulares subvencionados, técnicos profesionales, recibimos apoyo del Estado, pero buena parte de lo que necesitamos también lo hacen posible gente como la que nos escucha y que escucha tu testimonio, escucha tu vocación de profesora y todo lo que has vivido en estos cortos años que llevas de vida, pero también trabajando, eres muy joven. Pero, ¿qué le dirías a esta gente que nos escucha un poco y hay quizás alguna empresa también de cómo apoyar de repente, cómo hacer posible este tipo, en el fondo que la educación de calidad y gratuita, un eslogan que se usó mucho un tiempo por ahí, es posible, incluso en sectores muy vulnerables como los que estamos nosotros, que es La Pintana o Puente Alto? Sí. Obvio, hartas cosas. No, por un lado, eso, invitarlos también a esto de no bajar las expectativas, unirse a esto de no bajarlas, porque de verdad que no son cuentos, como lo que te decía antes, de verdad me ha tocado verlo en el colegio, en crecimientos chiquititos de niñas que todavía van en sexto, pero uno lo ve también en los demás colegios, en alumnos que ya han egresado. Entonces, primero eso, como el unirse a esto de creerse el cuento, y esto de que este trabajo también, como te decía, no es solamente, no basta con nuestras manos, de verdad en el colegio todo el personal de verdad se sacan la mugre por lo que hacemos, pero no es solo eso lo que se necesita, así que esto de que Dios es importante es la clave, pero también sé que también hay para que se logre esto ha habido un apoyo también en temas de recursos, de parte de la fundación, que ha sido súper necesario para que también las niñas vean y se puedan creer el cuento. Si cuando ellas entran al colegio también sienten como wow, ¿dónde estoy? Como las familias que llegan nuevas también como que les llama mucho la atención eso, y ayuda también a que las familias también se pongan esas expectativas más altas, también se crean más el cuento. Y a mí que también me tocó vivir como las 2 experiencias de colegio privado de muy buena calidad. Veo esto y de verdad digo, no hay mucha diferencia en lo que se entrega como colegio y como fundación. Así que de verdad que confíen, ojalá nuestros testimonios, los testimonios que recojan acá sirvan como evidencia así humana de lo que pasa en el colegio. Pero eso, que también en esto como un mundo que avanza tan rápido, en un futuro, en la construcción del futuro, que no se nos olviden las personas que van a estar en ese futuro, que van a estar liderando ese futuro, y poner como nuestra energía, nuestro empeño en esas generaciones, súper importante, y cargarlas de eso, que en la fundación se las carga de valores, de valores. Eso. Muy bonito el llamado, como un poco a hacer esa levadura que nos invitan los evangelios. Dios pone el resto, así que sí. Nosotros hacemos un poquito y Dios pone el resto. Bueno, queremos agradecerle hoy día a Amelia por habernos acompañado este día. Muchas gracias por tu testimonio y por abrirnos tu corazón hoy día aquí en Vidas Extraordinarias. Muchas gracias. Gracias también por la invitación. Si quieres conocer más de estas historias y cambiar la vida de niños que lo necesitan, ingresa a nocedal.cl o síguenos en nuestras redes sociales.